Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo de pensamiento crítico alrededor de la imagen, aquí en Casaplanas, en Palma de Mallorca, rodeadas de este archivo fotográfico que nos invita, un poco como nos invitaba la semana pasada Andrea, a pensar no contra las imágenes o sobre las imágenes, sino entre imágenes. Bueno, yo soy Andrea Corrales, soy trabajadora de las imágenes, investigadora, artista visual y activista por la disidencia sexual. Y estoy presentando y conduciendo este ciclo al que me han invitado desde Casaplanas, que quiere ser un espacio, ¿no?, de intercambio sobre las investigaciones que estoy llevando a cabo en la escritura de mi tesis, que es sobre pornografía online y su dimensión así desde las imágenes y desde la materialidad. Y bueno, en este lugar, ¿no?, donde se encuentran las imágenes, los cuerpos, la sexualidad y la política, pensado desde sus infraestructuras y bueno, teniendo un poco en cuenta este, digamos, estatuto un poco marginal, ¿no?, de las producciones visuales, de aquellas que implican el cuerpo de manera más directa o ya directamente a sexualidad, pues vamos a hablar de trabajo también. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí a la filósofa Andrea Soto Calderón y planteamos diferentes aproximaciones críticas, ¿no?, sobre la potencia de las imágenes y su posible impacto en las estructuras de lo pensable. Hablamos de precariedad de quienes producimos imágenes, también de toda una genealogía, ¿no?, de pensamiento filosófico que se ha cristalizado en una sospecha hacia la imagen como algo que es engañoso, como algo que es falso, como algo que es superficial. Y bueno, también como señalamos en un momento, que puede haber unos vínculos también con esta imaginación misógina de la que, bueno, en la que vivimos. Señalamos también la importancia de mantener la atención al respecto de las posibles potencias, ¿no?, o el poder de las imágenes, denunciando que al final, bueno, pues muy a menudo se reduce, ¿no?, tristemente, el discurso, pues, enunciados un poco populistas, ¿no?, y bastante problemáticos que quieren, pues, digamos, como culpar a las imágenes, ¿no?, en este caso las imágenes pornográficas, pero sí también de las imágenes en general, de lo que finalmente hacemos, ¿no?, de nuestros actos. Y bueno, por otro lado también hablamos de mantener, pues eso, una investigación activa, ¿no?, del poder, sobre el poder que las imágenes pueden tener, ¿no?, a la hora de constituir o de destruir un cierto imaginario o más bien como ciertos dispositivos de visibilidad. Entonces hablamos también, bueno, pues también hablamos de la relación de las imágenes con el deseo, de las economías del deseo. Y bueno, sí que quería un poco concluir con esta pregunta de si tal vez un giro, ¿no?, en las infraestructuras de cómo se hacen las imágenes, de cuáles son sus condiciones de producción, y pueden cambiar, digamos, también esos dispositivos de visión. Como torciendo, digamos, un poco ese giro, o sea, ese presupuesto de gratuidad al final, ¿no?, de quienes producimos imágenes, que se parece demasiado a esa gratuidad que se espera de las mujeres respecto a la sexualidad o los cuidados, como ver un poco cómo haciendo ese giro podría ser, ¿no?, se podría abrir un espacio de potencialidad en el campo de lo pensante. Entonces, en este hilo, he invitado a Lucía Gaña, que, bueno, para profundizar un poco más sobre este vínculo que todavía nos obsesiona un poco, ¿no?, entre imagen y verdad o imagen y realidad, ¿no?, sobre todo en lo que tiene que ver con la imagen pornográfica, y ahondar un poco cómo sería eso de pensar las imágenes o también las imágenes, bueno, sí, la pornografía al final desde sus materiales y sus corporalidades. Y bueno, entonces os voy a presentar a Lucía, que está aquí ya. Lucía pasa por aquí. Bueno, Lucía Gaña es una artista chilena que vive en Barcelona y además de la práctica artística se dedica a la escritura, la investigación, la pedagogía y las prácticas son autoinstituyentes.
Su trabajo aborda la relación entre alta y baja cultura, entre high-tech y low-fi, las relaciones norte-sur y las metodologías. Realizó estudios en artes visuales, un máster en documental creativo y un doctorado en comunicación audiovisual. Ha publicado diversos libros y artículos, entre ellos este, muy recomendable. Y actualmente finaliza la investigación Metodologías subnormales, además de hacer bordados, collage, instalaciones y performances. Bueno, hola. También Hola. quería hacer una pequeña presentación también de quién eres tú para mí, que no sé si lo podría hacer, sería como bastante pornográfico tal vez, en el sentido de mezclar, a lo mejor demasiado, pero sí que decir que eres, bueno, una amiga, eso ya es decir mucho, que te admiro muchísimo y aparte confío profundamente en ti, en ti en todas tus dimensiones, digamos. Y bueno, obvio que eres un referente, ¿no?, a la hora de pensar en ese lugar intersticial entre la práctica artística, el activismo de base y el pensamiento crítico. Eres un referente, también eres para mí. Y también, bueno, como tu estudio sobre la pornografía, ¿no?, y las prácticas postpornográficas, estudio y acción, como que me interesa también, me interesa especialmente también porque creo que haces, digamos, al porno, que el porno hable también de otras cosas, ¿no? Como porque, no sé, creo que la pornografía finalmente está abriendo, o sea, abre espacios, ¿no? Abre espacios de reflexión sobre cosas, bueno, bien importantes y bien presentes, ¿no? Como la sexualidad, como es la relación de las instituciones con el poder de reproducción de las imágenes, eh, y con la sexualidad, por supuesto, con la censura, ¿no? La relación física con la imagen, en ese ver o en ese producir las imágenes, la relación también de la sexualidad con el dinero, y la imagen con el dinero, ¿no? Como que tampoco nos olvidemos que siempre está esa relación, haya sexo o no lo haya. Habla del mundo del trabajo, habla de la realidad contractual, ¿no?, de cuando hablamos de producir imágenes, habla de sus materiales, ¿no?, y de la expropiación también de recursos que están detrás también de esa, está detrás y delante, ¿no? O sea, que está muy presente en los materiales que utilizamos para producir, consumir, difundir imágenes. Habla mucho también de performance, ¿no?, de esa idea de escena, de teatralidad. También habla de realidad de fronteras y su intensificación, ¿no?, sobre todo con las mujeres que trabajan con su sexualidad. Sobre el deseo, ¿no?, por supuesto. Y también sobre, ahora mismo, ¿no?, el funcionamiento de Internet, de todo, ¿no? También habla de feminismo y de la historia del feminismo. No sé, ¿tú quieres añadir algo más? Está todo dicho, ¿no? Bueno, Andrea, te agradezco porque siempre nuestras conversaciones me dejan mucho, mucho sobre qué pensar, así que es un placer siempre conversar contigo y también como nos unen estas como fijaciones con ciertos asuntos, ¿no? Que son asuntos que como personas así que nos interesan también los conocimientos situados, intentamos como explorar en distintas dimensiones, o sea, desde una perspectiva bibliográfica, pero también activista, material, como dices. Entonces, así que te agradezco también la invitación para poder seguirle dando vueltas a ciertos temas que igual llevamos, o sea, sobre los cuales llevamos un tiempo dialogando o inventando espacios para ponerlos en juego, ¿no? Lo primero que quería abrir un poco contigo era esta idea, o bueno, no sé si llamarle debate, pero bueno, como este vínculo entre lo real y la pornografía, ¿no? Como es algo que has trabajado bastante, que a mí me ha llegado mucho a través de tu, bueno, de conversar, pero también de tus publicaciones. Y bueno, sí que creo que, o sea, yo soy parte de la base un poco de que hay una cierta herencia, sencillamente por el medio audiovisual,
¿no? Que tiene que ver con esta crisis de autenticidad, ¿no? Que traen las tecnologías de reproducción de la imagen, que igual se intensifica más en la pornografía, tal vez por esta idea de que el sexo es la verdad o algo así. Sí, o sea, bueno, yo creo que hay varios elementos que entran en juego en esta articulación que vincula de una forma como especialmente intensa a la pornografía con la verdad, a diferencia de otros géneros cinematográficos que operan, digamos, donde hay un set de grabación y se graba una película, o sea, digamos que es el principio de todas las películas, pero algo pasa en la pornografía que esa relación entre autenticidad y representación se vuelve como más estrecha, ¿no? Eh, y yo creo que ahí hay varias cuestiones que entran en juego, ¿no? Y que operan de una forma, sí, como extrañamente particular ahí. Hay, bueno, todo el mundo ha visto alguna película alguna vez, una va al cine, y hay películas que son como extremadamente violentas, de matanzas masivas o de torturas dolorosas, de violencia, de violencia contra las mujeres. Bueno, hay películas de todo, de violencia infantil, desapariciones, de matanzas, en fin. Y sin embargo, de guerra, y sin embargo nadie tiene dudas en que eso es una ficción, en que eso ha sido como grabado como forma de representación. Y cuando aparece la pornografía, quizás teniendo un estatuto menor a nivel cultural que el cine, porque es cierto que la pornografía es un poco como un pariente pobre del cine, y eso tiene que ver con que desde muy temprano, desde los años 70 en Estados Unidos, al principio se empezaron a pasar las películas porno en los cines comerciales, pero rápidamente, por un movimiento legal, esas películas tuvieron que tener un espacio especial, unos cines que tenían unas marcas, unas X o una X o 3X, que de alguna manera marcaba que ahí se proyectaba este tipo de cine que era diferente al otro, ¿no? Entonces ahí, al menos en los 70 a nivel legal, en términos cinematográficos, se divide como, mira, hay estos dos tipos de cine, el que es de ficción y el que es porno. Pero además de eso, hay una serie de lecturas de autores que además coincidentemente son en general varones y que tiene que ver con pensar la recepción del material pornográfico como algo que directamente incide en el cuerpo de los espectadores, cosa que los otros géneros cinematográficos también hacen. Es decir, las películas de drama, por ejemplo, de romance, muchas veces producen el llanto, la emoción, una reacción física. Sin embargo, con la pornografía hay muchos discursos que mencionan cómo la pornografía genera unas reacciones en el cuerpo, y tú creo que lo mencionabas también en tu conversación con Andrea, este juez que decía, no sé definirla, pero la sé reconocer, aludiendo prácticamente a la erección que tenía cuando veía esos materiales, ¿no? Entonces, hay un correlato entre la reacción de los cuerpos de la audiencia, que en el caso de la pornografía no es una interpelación necesariamente emocional, al menos esos discursos lo plantean así, sino que es una interpelación sexual, y bajo como la lectura de género que se ha realizado históricamente de los varones, pues el sexo es algo incontrolable, ¿no? De hecho, los violadores violan porque no pueden controlarse, ¿no? En fin, hay una serie de relatos culturales que confirman de alguna forma que se te produzca una erección viendo porno eh, es algo que tú no puedes controlar, ¿no? Y estos teóricos de la pornografía también lo enuncian así, ¿no? Definiendo de paso que el espectador tipo de la pornografía es un varón o es una persona que tiene una erección involuntaria al menos, ¿no? Aunque, pues, o sea, definiendo de alguna forma la audiencia también como la de un cuerpo específico. Y esto no es tampoco casual porque históricamente a los materiales explícitos sexualmente, los sistemas legales o las convenciones sociales han definido que
los espectadores posibles de los materiales sexualmente explícitos son hombres cis, de clase media o clase alta, de edad media o avanzada, pero no niños, ni mujeres, ni pobres, ni desviados, digamos, corporalmente o sexualmente. Entonces también ha sido una cuestión histórica que ha centrado, digamos que ha dado por hecho que los materiales sexualmente explícitos, digamos, le corresponden a un tipo de audiencia muy específica, a unos cuerpos muy específicos. Estos discursos de señores que hablan de pornografía son también los que han establecido la idea o digamos el relato de que la pornografía es una especie de documental, como un documental de la realidad. Por un lado, aludiendo que lo que pasa en la película pornográfica efectivamente sucedió delante de una cámara, cosa que es un argumento un poco extraño, porque en una película de romance también lo que grabó la cámara sucedió frente a la cámara, por lo tanto en cualquier práctica cinematográfica sucede eso. No sé si es un argumento para decir que es verdad. Hay una, digamos, que se solapa también esta lectura de que lo que sucede frente a la cámara es verdad, como si la acción que sucediera fuera una acción real. O sea, una cosa es que haya un cuerpo frente a una cámara que existe en la realidad, digamos, sí, existe una cámara real y un cuerpo real. Otra cosa es que si ese cuerpo está llorando, pues no sé, es una verdad de su espíritu ese llanto, ¿no? Como que ahí se empiezan a solapar esos dos elementos, es decir, cuando una pareja en una película de romance se da un beso con lengua y baba, probablemente esté sucediendo de verdad frente a la cámara. Otra cosa es que haya un amor incontrolable entre esa pareja, ¿no? Y en ese sentido en el sexo pasaría lo mismo, probablemente son dos cuerpos que están teniendo sexo realmente frente a la cámara. Otra cosa es que lo estén haciendo por un deseo incontrolable o sencillamente porque están trabajando. Les pagan por hora o por día por realizar ese trabajo como cualquier actor que trabaja en cine, en el fondo. Probablemente un poco peor pagados eh, que un actor de una película de Hollywood que va a los Oscars. Seguramente el actor pornográfico será peor pagado. Eh, pero hay, por otro lado, el argumento de vincular la pornografía con el documental, tiene que ver con este discurso de que lo que pasó frente a la cámara pasó de verdad, y, eh, y en la medida en que se enuncia eso cercano al documental, también se da por hecho que el género documental registra siempre la verdad, ¿no? Y ahí, bueno, yo tenía el privilegio de poder ver muchos documentales en mi vida, porque hice una formación en documental y realmente en la medida en que uno estudia documental y sobre todo documental contemporáneo, queda totalmente claro que el documental es una construcción de un relato, muchas veces basado en algún hecho que está anclado en la realidad, pero que existen, o sea, que la misma forma de narrar a través del medio audiovisual ya implica se puede plantear como manipulación o se puede plantear como una propuesta narrativa que, que no es objetiva, que claramente no es objetiva, ¿no? Entonces, cuando se habla de realidad, también subyace una aparente retórica de la realidad como si la realidad fuera objetiva y universal, ¿no? Y como si cuando hablamos de realidad es como si fuera una realidad única y para todas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, por eso muchas feministas han aportado ideas muy relevantes en relación a la importancia del punto de vista, a la situación, ¿no? Uno está dentro de una situación y de esa manera, estando en ese lugar, desde ese punto de vista, es que observa algo que, bueno, que sí, que puede ser real, pero que desde otra perspectiva se ve de otra forma, ¿no? Entonces, esta cosa de una... Eh, o sea que cuando se habla de que la pornografía es un documental, eh, no solo se está planteando
digamos que se está juntando a la pornografía a un género como el documental, sino que también se está de alguna forma concibiendo la práctica del documental audiovisual de una manera que realmente creo que no es así. Los documentales son propuestas narrativas en relación a ciertas cuestiones, hay mucha ficción en los documentales, bueno, o sea, cualquier estudio sobre documental se da cuenta de eso, ¿no? Y por otro lado, también creo que algo que es relevante y que quizás está en el más acá, es algo que hemos comentado, y que es que vivimos en una cultura occidental sumamente ocularcéntrica, que ha usado la mirada como método de verificación de la verdad históricamente. O sea, eh, pienso en los teatros anatómicos, o sea, y el mismo nombre, teatro anatómico, es decir, una puesta en escena que abre un cuerpo para ver lo que tiene y para verificar visualmente lo que tiene adentro, ¿no? O sea, como todos unos estudios del cuerpo que tienen como garante la vista, la visión, la imagen y la mirada, y que por un lado le ha dado en esta cultura un peso desmesurado a la visión, como el sentido más objetivo y quizás que tiene mayor capacidad de objetivar al mundo, y, eh, y por otro lado, nuevamente le ha dado el poder de la mirada también a ciertos sujetos, ¿no? No todos los sujetos tienen, digamos que no se reparte democráticamente el acceso a poder mirar, ¿no? Entonces, bueno, hay como, o sea, digo todas estas cosas y podríamos decir muchas más, ¿no? Pero para decir que es como que está nutrido de muchos elementos este pensar que la imagen pornográfica por sobre otras imágenes o por bajo otras imágenes tiene una relación como más exacta con la realidad, con la verdad, con lo que es auténtico, ¿no? Creo que hay muchas, bueno, y se podría aludir también a la heterosexualidad, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de pornografía es heterosexual y las relaciones heterosexuales también se han considerado normales y naturales como un relato oficial, ¿no? De lo que es la sexualidad normal y natural. Por lo tanto, eh, todas las otras sexualidades, que por supuesto la pornografía recoge todo lo que puede, o sea, es imposible ver todos los tipos de pornografía existentes, es como una cantidad de imagen que ni aunque uno se pasara 24 horas al día toda la vida viendo, no podría abarcar toda la producción que hay, entonces siempre es como parcial también la mirada que uno tiene sobre esto, y porque también es muy repetitiva, pero la mayor repetitividad, creo, de la pornografía es justamente esas escenas de relaciones heterosexuales o heterosexualizadas también, o sea, como ese marco, ese pensamiento, que como diríamos Nick Wittig, define relaciones de poder y todo, y que la pornografía lo ha explorado de forma insistente, ¿no? Entonces también ahí yo creo que hay como demasiados elementos que hacen que esto sea así. Sí, no sé. Mm. Ya, me he quedado un poco así pillada con o sea, sí que vivimos en una sociedad que efectivamente le da ese carácter de verificación del tema de la mirada, pero em, a la vez es el lugar donde somos engañadas, ¿no? Donde nos están engañando nuestros sentidos, ¿no? Como que esto, no sé, es como que por un lado, ¿no? Esa idea de la verdad como una mujer desnuda, ¿no? Como la verdad es algo que viene desnudo, pero a la vez una mujer desnuda es esa idea, es como algo que te va a arrastrar hacia, efectivamente, hacer algo que no vas a poder. O sea, todo es como un pensamiento muy masculino al final, ¿no? Como Mm, que que tiene esta relación un poco violenta, ¿no? Y dicotómica entre, entre encumbrar una cosa, pero a la vez como dejarla muy en los márgenes, ¿no? Y creo que con las imágenes pasa un poco lo mismo y con la pornografía, como que está esta idea, ¿no? Como que
como esa idea de la irrepresentabilidad del sexo, como, ay, no, son todos, son, falsean, ¿no? Como si eso fuera algo malo o algo así. Esto no puede ser verdad y a la vez es tan verdad que me, que eso, ¿no? Que somos capaces de culpar a las imágenes de que hagamos según qué cosas o de que reproduzcamos según qué modelos, ¿no? Mm. También como si la referencia del porno no fuera algo externo a nosotras, ¿no? Como, bueno, no sé. Sí, o sea, más que la irrepresentabilidad del sexo, yo creo que tiene que ver con la irrepresentabilidad del deseo, ¿no? Y ahí han habido traducciones que, o sea, el porno ha trabajado mucho bueno, por construir como relatos en torno al deseo, pero por darles un correlato físico también, ¿no? Y en eso quizás también entra como este tema que tú trabajas y que es súper interesante, que me parece súper importante, que es el tema material, ¿no? O sea, el deseo, que es una cuestión como difusa e inaprensible, ¿no? Cómo a través de la imagen se puede representar y cómo ahí son necesarios los cuerpos como para, digamos, contener esa representación del deseo. Bueno, contener o incontener, ¿no? Y entonces, cómo los distintos cuerpos también lo tienden a, digamos, cómo la pornografía ha usado los distintos cuerpos para representar el deseo de otra forma, ¿no? El deseo masculino, generalizando en eso a los hombres cis, un poco los que tienen pene, ¿no? Se ha representado a través de la erección. Y esa es la representación del deseo. Por lo tanto, con un primer plano de una genitalidad, se puede, digamos, es equivalente ese plano a decir deseo, ¿no? En el caso de las mujeres o de los cuerpos sin pene, eh, o de las mujeres que no tienen pene, o bueno, en fin, es más difícil representarlo, ¿no? Y entonces la pornografía, o al menos como en los años 70 que se estaban como pensando sobre todas estas cosas, pensando audiovisualmente, digo, pensando a través de la práctica audiovisual, se eligió más la expresión facial como correlato del placer, ¿no? Esto han sido decisiones casi técnicas, ¿no? Y que de alguna manera han hecho que en el porno la cámara, ¿no? Como en el periodismo a veces pienso, como en el periodismo actual, muchas veces el periodismo que veo por redes sociales prácticamente, busca el registro y a veces el registro es lo pequeño, ¿no? Son como las 2 gotas de sangre o las 2 gotas de semen o es una cosa muy, muy pequeña lo que se está registrando, pero buscar a través de esa imagen dar cuenta de esa representación. Contando además, y por eso pongo el ejemplo del periodismo, ¿no? Que hay toda esta retórica de la verdad, ¿no? En el periodismo ahora actualmente está pasando cada vez más que vemos unas imágenes donde prácticamente no se distingue nada, o sea, imágenes hechas con un móvil, con zoom, son 4 píxeles, pero funcionan como garante de la verdad, a pesar de que esa imagen sea muy difícil de decodificar. Em, y bueno, eso tiene que ver con muchas cuestiones, entre otras que ahora muchas personas tenemos medios de representación en el bolsillo, mm, que obviamente no son los mejores, con, con la mejor calidad de imagen, aunque son HD y están como buenísimos los teléfonos ahora, pero eh, digamos, no funcionan bien a veces con poca luz, no sé, hay muchos registros periodísticos, y cuando digo periodísticos no necesariamente hechos por periodistas, sino como esta vocación ya eh, colectiva de la gente de documentar lo que está pasando, ¿no? De documentar por la ventana una redada racista, pero también de documentar en su casa su práctica sexual o sea, todo coincide con el momento en que los medios, se habla de democratización, aunque yo elegiría otra palabra quizás, pero que no son democráticos, pero se empiezan a masificar los medios de registro y entonces
empieza a cambiar el porno porque aparece mucho más las webcamers y otros fenómenos, pero también cambia la forma de hacer periodismo, que en la televisión ahora en las noticias, pues a veces se ponen imágenes sacadas de Twitter, o sea, como que también van cambiando todos los espacios eh, que se repliegan de alguna forma sobre esta idea de hablar de, de la realidad, ¿no? Aunque sea como los acontecimientos del momento, aunque sea las prácticas sexuales. Bueno, una de las afirmaciones, ¿no?, con las cuales se acusa, digamos, a la pornografía de, bueno, de ser lo que es, ¿no? Es por un lado, pues esa condición un poco de irrepresentabilidad, tal cual lo que estabas diciendo, ¿no? Del deseo, em, pero a la vez, ¿no? Como en esa, como que en esa tensión, ¿no? Con lo realista de afirmar que algo lo que se está viendo está pasando de verdad, ¿no? Que es un poco como el discurso que estabas mencionando antes, ¿no? Que yo creo que está tal cual, ¿no? Como con este contexto. A mí como que me parece interesante, ¿no? Hacer o recoger un poco estos argumentos que sobre todo han llevado a cabo pues, las feministas prohibicionistas, eh, que al fin, ¿no? Como que a la vez ellas saben que necesitan, ¿no? Como Andrea Dworkin, ella misma, ¿no? Esta famosa feminista antiporno estadounidense, ella decía que lo primero que tenía que hacer cuando estaba en una conferencia, ¿no? Pues era hacer de la pornografía algo real, ¿no? Como que ya, o sea, por su parte, ¿no? Como lo veía también de esta manera, ¿no? Como la pornografía como un documental, ¿no? Y a la vez ella quería, mediante un ejercicio muy poético y potente también, ¿no? Como performativo, al final, de la iniciación discursiva, ¿no? En este caso, de las formas en las que una mujer es penetrada en la pornografía, ¿no? Que era un poco como, bueno, su centro, así como un centro de violencias muy claro. Em, pero como, digamos, como que, ¿cómo sería? O sea, como plantear a lo mejor que tal vez es interesante, ¿no? Como ver efectivamente qué hay detrás de esas imágenes, qué hay detrás o qué es lo que está pasando, pero tal vez no verlo desde una perspectiva tan central, no sé cómo llamarlo, vaginocentrista o tan moralizante al final, sino igual pensar, ¿no? Qué es lo que hay efectivamente en el ejercicio de producción material audiovisual, ¿no? De material sexualmente explícito, y enumerar en este caso, ¿no? Pues hablar de contratos, hablar de posiciones, ¿no? De prácticas también, hablar también de salarios, hablar del proceso de toma de decisiones también, de la preparación física, de los y les performers, del post también, ¿no? De ciertas prácticas, de las agujetas, no sé, de los materiales fungibles, ¿no? Que también se emplean, ¿no? Hablar de seguridad en los platos, hablar de cómo se hacen las pruebas de transmisión sexual, ¿no? Eh, hablar del propio plató, me refiero también a hablar de su emplazamiento, ¿no? Hablar de las legalidades, un poco de la normativa que producen que haya según qué lugares, mejores o peores, más, bueno, para grabar, también esa accesibilidad que tiene que ver también con leyes que implican más cuestiones de fronteras y cuestiones de normativa digamos, de naciones de Estado, ¿no? Como hablar de normativas y legislaciones en ese sentido porosas, ¿no? Y cómo se relacionan. También de organización de los trabajadores y las trabajadoras, del derecho a sindicarse, ¿no? Finalmente de los procesos de producción y de adquisición también de material técnico, hablamos de cámaras, hablamos de cables, hablamos de pantallas, hablamos de iluminación, de ordenadores, de software, ¿no? Como también entonces, ¿no? Como tal vez, bueno, sí que hay un interés, ¿no?
no tanto de ver como de traspasar la imagen intentando que sea como que se produzca ese efecto de transparencia total, ¿no? Sino sí que tal vez contextualizarla eso desde una perspectiva de sus materiales y de la dimensión material de las personas y todos los cuerpos humanos y no humanos, ¿no? Que están involucrados en la producción de imágenes, en este caso de imágenes pornográficas, y, y un poco como hacer como tal vez como un ejercicio, ¿no? Como cómo podríamos hacer explícito, ¿no? Ese uso de los materiales, ¿no? Como con Andrea hablábamos la semana pasada, ¿no? De la importancia del medio, ¿no? Ella tuvo un par de reflexiones sobre el medio y la verdad que, ¿no? Como pensando en en las plataformas de intercambio, ¿no? Las plataformas de pornografía. Es que me cuesta un poco como llamarlo sencillamente pornografía al ser precisamente una categoría como impuesta que tiene que ver más con las políticas, ¿no? De accesibilidad de la imagen, que es, ¿no? Lo que estabas mencionando antes, que realmente como de su descripción formal, ¿no? Pero bueno, como que al final cuando estamos viendo este material, el medio lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? O sea, el medio lo estamos viendo todo el tiempo, pero parece que si no se le hace alusión específica, ¿no? No aparece. Y siempre es como que si aparece, de repente estamos viendo un material más conceptual, un material eh, más conceptual, cuando de hecho está siendo todo lo contrario a lo conceptual, ¿no? Como mucho más material situado. Eh, Como que me parece que se hace más clara esta idea de que de dispositivo de visibilidad, ¿no? Como que realmente para poder ver hay una serie de creencias, ¿no? Interiorizadas que hacen que sean visibles algunas cosas y otras no. Em, ¿No? Cuando estamos viendo un vídeo no vemos como ni el dispositivo que está literalmente enfrente de nuestra cara, o sea, con esto me refiero a si lo estás viendo en un ordenador, en una pantalla o en tu teléfono. Ni por supuesto estamos viendo, ¿no? El proceso de producción que está debajo, ¿vale? Porque es que Sí. la coletilla del detrás me cuesta quitármela, pero pensarlo más en que está debajo. Sí, o sea, bueno, dijiste un montón de cosas súper interesantes, así que no sé por cuál entrar para no dejar a las otras fuera. Pero por un lado, claro, todo el lenguaje audiovisual cinematográfico se ha basado en la desaparición de sus medios de producción. En ninguna película buena vamos a ver la cámara, de hecho los micros si se aparecen, este plano está destruido, si el micro entra al plano, es decir, en el cine en general ha habido una constante desaparición de sus medios de producción, ¿no? Y es parte de la construcción de la ficción. Lo extraño es que en el porno pase lo mismo, pero signifique lo contrario, en el sentido de que en el porno también en general desaparecen sus medios de producción, eh, pero se considera que es algo real, ¿no? Ahora, yo creo que o al menos yo con qué vinculo esta desaparición de los medios de producción, y no solo de los medios de producción, sino de quién graba, de los sujetos que hacen posible esa producción, digamos, como tú mencionabas, como los equipos técnicos, pero también la voluntad del director en un momento de tomar decisiones. Yo lo vinculo con las formas de producir pensamiento en general, donde en las ciencias más duras, los científicos, la verdad es que su sistema de decisiones, su sistema ético, eh, su posición y su cuerpo desaparecen de la escena totalmente y pareciera ser que cuando me cuentan una teoría de una célula, esa teoría fue leída de la célula directamente como si me llegara ese conocimiento prácticamente de la célula a mí a través de un paper, ¿no? Y todo lo demás, todas las demás infraestructuras del laboratorio, la cantidad de experimentos que hicieron posible determinar eso como verdad, se quedan como un poco excluidas de esa pequeña representación que se hace de esa producción de la verdad, ¿no? Y ahí yo creo que hay algo parecido a las formas en que se produce imagen, o sea que hay como unos sujetos productores que toman muchas decisiones, de alguna manera están construyendo, en el caso de la ciencia, una verdad, en el caso del audiovisual, una historia
a partir de muchas tomas de decisiones y de muchas eh, coreografías mediáticas también, ¿no? Como unas coreografías entre humanos y máquinas, y circunstancias y situaciones que hacen posible que eso resulte en un video, por ejemplo, ¿no? Eh, Creo que a nivel de la producción de pensamiento han sido sujetos muy específicos, y yo no puedo dejar de pensar en las feministas y sobre todo en las feministas no blancas, ¿no? Como aquellas que han ido denunciando las formas de producción incluso del sujeto del feminismo, cómo se ha producido el sujeto del feminismo, a través de qué medios, a través de qué materialidades se ha ido produciendo y cómo y por qué es importante desarticularlo en su forma universal. Eh, lo mismo se podría pensar con la representación pornográfica. Quienes han ido horadando esa manera tan universalista de plantear la representación del sexo, la representación del placer, han sido los cuerpos excluidos de esas representaciones estándar. eh, y más radicales se hacen esas nuevas representaciones, mientras más excluidos son esos cuerpos, o mientras más oprimidos por el sistema del universal, de la normalización, eh, están, ¿no? O sea, como que ahí creo que en las mismas experiencias que se han dado aquí en el Reino de España, por ejemplo, todo lo que ha pasado con Yes We Fuck ha sido una cosa que ha logrado como reventar ciertos estándares de la representación del sexo, de la representación pornográfica, de la representación del placer a través de precisamente las demandas de unos cuerpos que nunca iban a ser representados en el porno mainstream como cuerpos deseantes, o sea, iban a ser directamente invisibles, o si aparecían iban a ser la perversión de un cuerpo estándar, ¿no? Entonces ahí también creo que, o sea, me refiero a que esa transparencia de los medios, esa desaparición de los medios, incluyendo a personas en los medios de producción, tiene que ver con una retórica que a mí me parece patriarcal, occidental, blanca, y que cuando deja de ser ese el patrón, siempre van a haber cuestiones que van a de alguna manera desestructurar esos relatos, ¿no? Eh, claro, efectivamente, como tú dices, todos estos trabajos se catalogan un poco de más conceptuales, ¿no? Y esto también ha pasado en el cine, o sea, en el cine se ha obviado la presencia de los medios de producción, no aparecen cámaras ni micrófonos como decíamos al principio, y cuando empiezan a aparecer se trata de cine experimental, cine raro, eh, han sido mujeres. De hecho, mira, justo pienso en la película de Watermelon Woman, de Cheryl Dunn, bueno, nunca sé decir su apellido, pero una película excelente que precisamente habla de cómo se producen películas, y es una película documental, digamos, la retórica de documental, y que se cuestiona, o sea, y que hace una crítica donde aparecen todos los aparatos de producción de la película, aparecen en escena, es un guión que se va articulando dentro de la cámara para finalmente dar cuenta del fascismo y del racismo de la historia del cine, cómo ha funcionado en su propia invisibilización de los medios de producción, ¿no? Entonces, hay muchas producciones que han elaborado esto, pero claro, The Watermelon Woman es un clásico del cine feminista antirracista y que digamos que no estuvo proyectada en todos los cines del mundo, no ganó un Oscar, es un cine minoritario, entra dentro de lo experimental, tal como las producciones porno más extrañas, más raritas, que pueden ser post-porno, que pueden ser porno experimental, también entran en ese saco y de alguna manera a través de entrar en ese saco son denostadas por la versión principal, el flujo principal del mainstream, y son catalogadas de conceptuales, de crípticas, de poco cachonda, de que no producen efectos en la audiencia. Es decir, todo el dispositivo que estaba, todo el entramado de la pornografía más convencional es lo que ésta dejaría de tener por el hecho de ser muy conceptual, muy intelectual, muy poco corporal.
y bueno, y en el fondo estar pensando más en cómo se produce eso, estarlo pensando en distintos niveles, no solo material de cómo se usa la cámara, sino también qué cuerpos aparecen, qué deseo está siendo representado, eh, eh, etcétera, porque en el fondo, o sea, en el fondo creo que cuando algunas de nosotras nos interesamos en la representación del placer, en la representación de la sexualidad, eh, y nos dedicamos a investigarla, en mi caso, bastante, digamos que yo he leído más sobre porno de lo que he visto porno mainstream. No es que me he pasado ahora, porque tampoco siento que haya tanto que ver, o sea, cuando uno ha visto un par de películas porno mainstream, empieza a ser una cosa un poco repetitiva. He visto mucho de estos pornos extraños, ¿no? De estos pornos que pueden denostar llamando conceptuales, poco sexuales, etc. De esto he visto mucho, ¿no? Ha sido mi mayor interés, pero creo que cuando digamos que el análisis del porno, y en esto hay muchas teóricas que lo han planteado así, como Linda Williams o muchas personas, cuando uno está mirando el porno, también está viendo el trabajo de la humanidad por pensar sobre el placer y por representar el placer. Entonces, uno no está viendo nomás dos cuerpos teniendo sexo, uno está viendo cómo esta cultura occidental ha decidido generar artefactos que reflexionen visualmente, reflexionen en diálogo con los cuerpos sobre el placer. Por eso es interesante pensarlo, o sea, más allá de que la mayoría de las imágenes de porno convencional sean un aburrimiento total o una repetición constante de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, como este interés que tú tienes y que a mí me interesa mucho tu interés, o me interpela mucho tu interés sobre la cuestión material, ¿no? Creo que es importante o clave en términos de que empieza a desnaturalizar esa imagen. O sea, todo lo que hablábamos al principio de esta construcción de la retórica de la autenticidad, de la verdad, incluso de lo que es una sexualidad natural, ¿no? Que tiene la pornografía o en lo que contribuye la pornografía convencional, eh, hay muchas maneras de, más que, sí, como de deconstruirlo o de ir viendo cómo funciona, y una súper importante es analizar toda la materialidad que hace posible eso. Y no solo la materialidad que hace posible eso, sino también eh, cómo en el momento en que se atiende la materialidad, es inevitable pensar en otros relatos también, ¿no? Es inevitable pensar de otra manera en la representación del placer en este caso, ¿no? Entonces, eh, claro, es curioso que, por ejemplo, se use el argumento de que ciertas producciones eh, más experimentales son extremadamente conceptuales porque da cuenta que la enorme abstracción que significa ver una película de acción, de drama, de lo que sea, obviando que eso fue grabado por una, dos o tres cámaras, con una grúa o con un dron, o sea, obviar todo eso es el mayor ejercicio de abstracción al que estamos, de alguna manera hemos naturalizado que la producción audiovisual es así, es abstracta, ¿no? Es decir, de hecho el mismo encuadre es una abstracción muy grande, o sea, a veces yo cuando tomo distancia un poco de la realidad, que a veces me pasa que tomo como una distancia extraña de la realidad y empiezo a decir, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo hemos definido la imagen por un encuadre y todo lo que está afuera como realmente queda, y como un plano general donde a mí se me muestra una ciudad entera como Barcelona, que hay como mucho es un recorte tan exacto en un formato tan estándar y tenemos muy naturalizado que que eso es una imagen, que eso es una imagen general, una imagen eh, más, digamos, cerrada, un primer plano, lo que sea, pero es un ejercicio de abstracción en el que hemos sido educados desde la más tierna infancia, o sea, hemos sido educadas en ese ejercicio de abstracción. Por lo tanto, en el momento en que se transgrede ese ejercicio de abstracción naturalizada, se desnaturaliza también, se pueden desnaturalizar, bueno, vamos a confiar obviamente, porque es como el trabajo que hemos estado haciendo también, se podrían llegar a desnaturalizar esos relatos
esos relatos naturalizantes, verificantes que se han puesto por encima de la pornografía, ¿no? Y, y claro, así como, mira, cuando estaba pensando en esta conversación que íbamos a tener, o sea, no tomé nota de nada, pero solo copié una cita de mi muy querida y admirada Valeria Flores, que encontré en Instagram, o sea, ya es que a nivel infraestructural lo más cutre de lo cutre, pero mira, me llegó esta idea y fue lo único que copié en el cuaderno, entonces la voy a leer. Mostrar que en las performances y estéticas del coger hay inscripciones del poder y de sus resistencias, de las normas y sus desvíos, que las formas socialmente legibles como buenas y normales forman parte de una ortodoxia del disciplinamiento del deseo. Claro, tiene que ver con una cuestión estética, lo que está comentando Val, pero también cómo esas inscripciones del poder se traducen estéticamente, ¿no? Y obviamente cuando se empieza a hablar de las dimensiones materiales, bueno, como tú has hablado, de la dimensión material de la imagen pornográfica, eh, además de las estéticas que se han inscrito como normas, aparecen también unas materialidades claro, que son tecnológicas, con todo lo que tú mencionabas que significa la tecnología, digamos, con las implicancias que tiene la tecnología, que también son humanas, que también son económicas, que también, como tú mencionabas, son legales. Bueno, que son multidimensionales, o sea, la materialidad es multidimensional la material, y los artefactos son semióticos y materiales, o sea, no son solo como un significado, sino que también hay, digamos, que toda la constitución de estos artefactos, como podría ser el porno, tienen dimensiones materiales y de alguna manera, claro, la dimensión material se ha ido digamos, no se ha atendido mucho, pero creo que en toda la cinematografía se ha desatendido. Y que también con la relación contemporánea que estamos teniendo con los dispositivos también se desatiende, porque es como normal tener un teléfono que graba vídeo, recibir fotos todo el día, recibir vídeo, es como eh, está naturalizado y desnaturalizarlo, bueno, requiere una práctica de resistencia. Es que claro, si estamos hablando de, finalmente, si hablamos de las imágenes como lenguaje, que es algo bastante, bueno, bastante recurrente, ¿no? Como que está muy inscrito, todo el que está bastante desplegado también. Es que es, el lenguaje es algo muy material, de hecho, es que a niveles como súper básicos de cómo se han ido instalando ciertas normas lingüísticas, tiene que ver con esa dimensión multifactorial también de ¿cómo decir?, de la historia, al final, ¿no? Y de los hitos históricos. Entonces, sí que, pues súper interesante también la cita de Val Flores y un poco, no sé, es que me estaba acordando de esta parte del texto que escribiste para la dimensión material de imagen fotográfica, para mi exposición, que por cierto lo voy a linkear aquí abajo para quien esté interesada en descargarlo. Hay una parte que mencionas como esas posiciones, ¿no? Como que quien quiera hablar de pornografía debería de plantearse, a ver si encuentro la cita, un momento. Ya no me El acuerdo yoga para de la nada. incomodidad. ¿Qué dice? El yoga de la incomodidad, ¿no? Cualquiera que desee hablar de porno, eh, como recomiendo indagar en las posiciones necesarias para su correcta representación, ¿no? Esas sin fisuras ni lugares a la duda.
Mm. Su imposibilidad les llevará a ceder en realismo. Como, bueno, que en esa, como que cuando hablamos de lo material, obviamente también están los cuerpos, y también me pregunto, ¿no? En ese sentido, súper físico, súper básico y súper evidente, ¿no? Como qué es lo que pasaría si las condiciones laborales de las trabajadoras, en este caso los trabajadores performers, cambiaran. Tal vez cambiarían ciertas prácticas o cambiarían, o sea, ¿no? A nivel de efectivamente llevar a cabo según que hubiera más autoorganización a nivel de producción, ¿no? Como que no hubiera esa diferencia entre empresariado y trabajadores o trabajadoras. No sé, como que en esa, ¿cómo se, en esa inscripción, ¿no? de la materialidad sobre esas normas más a nivel estético, ¿no? Como que sería muy básico, ¿no? Como que hay cosas que ya están pasando que son muy básicas, que, que por el hecho de que hay una parte, ¿no? del mundo que no tiene derechos, ¿no? Es posible una cierta estética también de las cosas, una cierta relación determinada sobre las cosas. em, que bueno, que podría ser otra, o sea, que podría ser otra, ¿no? Y que no deja y que esa naturalización, ¿no? Que he estado mencionando, de hecho, creo que se ha querido abrazar bastante, ¿no? Desde las prácticas que han querido poner en cuestionamiento el cine, prácticas feministas, ¿no? De la experimentación con el cine y el vídeo de los 70, los 80. Había mucho de querer mostrar la cámara, ¿no? Había mucho de querer mostrar el, de transgredir ese espacio entre lo documental, como querer documentar esa película desde dentro, ¿no? Ese pasarse la cámara, eh, como que yo creo también, ¿no? Muchas propuestas pospornográficas o de porno experimental también efectivamente se han parado O sea, ahí. como algo que me parece como importante posicionarme, igual posicionarnos, y que la gente se posicione, es también, digamos, las relaciones de poder, que también son materiales, es decir, así como hablábamos al principio de cómo esta retórica de lo real y de lo auténtico se ha articulado a partir de los efectos de la pornografía, también el consumo de imágenes pornográficas, quizás más que otras películas, no sé por qué, tiene un correlato material muy directo que es el precio, ¿no? Es decir, hay una relación, no sé por qué, más estrecha o menos entre dinero y pornografía, pero hay algo en todo lo que tiene que, bueno, y esto, en todo lo que tiene que ver con sexo, cuando entra el dinero empiezan a haber fricciones, es decir, yo puedo tener sexo gratis toda mi vida y no pasa nada, pero en el momento en que yo empiece a cobrar por el sexo va a ser complicado. Eh, pero hay algo ahí que se tensiona más en la pornografía con el dinero. Y bueno, una respuesta que últimamente me da mucha gente cuando tenemos debates en torno a la pornografía tiene que ver con hasta qué punto estas producciones, que son honestamente minoritarias, ¿no? Que empiezan a explorar desde otros lugares la representación de la sexualidad, el deseo, eh, de alguna manera se les cataloga constantemente de insuficientes, de incapaces de poder alterar la macroindustria de la pornografía. A ver, esto es como si yo pretendiera, y esto en algún momento lo he comentado con alguien, es como si yo pretendiera, a partir de mi autocultivo de una planta de marihuana, desarticular las redes del narcotráfico mundial, o como si yo pretendiera que construyéndome una onda para tirar piedras voy a desarticular la industria armamentista, o que tomándome unas hierbas voy a desactivar la industria farmacológica. O sea que
Hay una argumentación aplastante y recurrente que tiene que ver con quitarle valor a lo minoritario ante el argumento de que lo mayoritario, lo macroestructural, nunca va a poder ser desarticulado por esas posiciones minoritarias. Y creo que esto es un argumento de derecha, o sea, creo que es un argumento que de esa forma pues, se han ido solidificando sujetos hegemónicos que no existen, representaciones como hegemónicas que no son reales, o sea, que no existen en la realidad, que si intentamos encajar en esos sujetos, si intentamos encajar en esas representaciones, vamos a fracasar y lo más probable es que fracase no más del 90% de la humanidad en intentar esos encajes, ¿no? Pero de alguna forma esos relatos macroestructurales se van fijando, bueno, es parte como de unas relaciones de poder estructurales que se han articulado de una manera que sabemos claramente cuál es. Pero lo que quiero cuestionar y en lo que como que invito como a un posicionamiento es a dar relevancia también a estas producciones que desde los márgenes, digamos desde los márgenes, también hablo como desde los márgenes de los circuitos de circulación, están pensando de otra forma todo, los cuerpos, la materialidad que los sostiene, la relación con las tecnologías, las relaciones de poder en la representación, el sexo, etcétera, ¿no? Como estas, estas propuestas que es importante darles relevancia porque si no, es como entregarse al monocultivo de la producción audiovisual, ¿no? Yo estaba leyendo estos días con mucho placer Vandana Shiva, y la verdad es que ahí veo que hay una clave como súper importante para pensar también la producción audiovisual, ¿no? O sea, como naturalizar el monocultivo, la semilla transgénica, la desaparición de la diversidad, de las semillas, de la diversidad ambiental, eh, desde una posición derrotista y acostumbrada, como que me parece súper peligrosa, o sea, me parece como entrar en... Entonces, bueno, claro, como somos parte de movimientos de resistencia y de rebeldía, es como que una trabaja desde esas cuestiones pequeñas, desde lo pequeño, desde lo inaudible, ¿no? Entonces, como que uno trabaja desde ese lugar y, y no aspira a esta cuestión como a enorme escala. O sea, yo también jamás aspiraría que si yo hago un experimento audiovisual frente a la cámara o detrás de ella o debajo de ella o donde sea, jamás aspiraría a que, no sé, la vieran millones y millones de personas, como que no. Y tampoco aspiro a que los debates que tenemos sean los más masivos del mundo, es como que estamos trabajando sobre lo pequeño, sobre lo próximo, sobre lo parcial, entonces eh, no es un argumento con el que yo voy a debatir como es que tus ideas o tu trabajo, o bueno, o vuestro trabajo, o el trabajo de tu amiga o de tu compa o de lo que sea, nunca va a cambiar el mundo, es como, no puede ser ese el argumentario, ¿no? Porque, Mm. y no sé por qué dije esto, es como una invitación un poco, creo, es como una invitación como a mantener como como diría, qué putre esta cita, como diría Frida Kahlo, mantener firme el árbol de la esperanza, no sé, como una cosa así más, eh, con confianza también en la complejidad, ¿no? Porque ir abriendo la caja en este caso de lo material, abre mucha complejidad. Y también creo que, claro, como tú decías en este texto que escribí, que no me acordaba de esa parte, el tratar de reproducir esa coreografía del porno más mainstream ya te obliga como a aterrizar esa gestualidad en tu cuerpo y a ver todos eh,
digamos, todos los fallos que van construyendo, o sea, que van a desnaturalizar también esa representación, ¿no? O algo que mencionaba Andrea, que le gusta, que le interesa mucho de unos proyectos que he hecho, como pensar en las zonas que hemos desautorizado para ser visibles de nuestros propios cuerpos, abren también como una dimensión para pensar el cuerpo de otra forma, ¿no? Como, y en eso la hipermediatización a través de redes sociales y todo no contribuye mucho, porque como en las redes sociales y en los medios más autoproducidos uno trata de dar la mejor imagen de sí misma, desautoriza muchas partes de sí. Partes emocionales, afectivas, corporales, materiales, es decir, hay como todo un... Entonces, claro, poner atención sobre lo material también ayuda, ¿no? A, a poder, no sé, vincularse y desnaturalizar la representación de una misma incluso, como abrir un poco el espacio de lo posible, de los distintos cuerpos y personas. Me enrollo un montón, no sé si cambié mucho de tema. No, 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 aparte estaba, bueno, que me quedo 100% con eso. Es verdad que muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? De que tal vez no era tan fácil para nosotras como para Annie Sprinkle hacerlo tú misma. O sea, no como que ha habido algunas conversaciones que hemos tenido sobre esto, sobre qué pasa cuando vale, vale, vamos a crear otros imaginarios, vale, vale, pero pasan los años y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues efectivamente pensar en la materialidad también de las producciones significa que a lo mejor ahí no es donde tienes que ir a incidir, no se cambia tal vez no es imagen contra imagen de lo que estamos hablando, tal vez si quieres hacer algo respecto a, ¿no? A desarticular una organización que tiene lugares, tiene jefes de empresa, pues ya sabes, tal vez es otra vía, ¿no? Desde luego, lo que para mí también poner el cuerpo, o sea, poner el cuerpo en el centro y pensar también en esa materialidad de la producción también es decir, que, o sea, ¿no? Como que justo la semana pasada decía esto, ¿no? Como que no es lo mismo, o sea, tomar los medios de producción de las imágenes tal vez no es pensar que ya los tienes porque tienes un móvil, como no es hacerte TikToker. Sin embargo, eso no es tomar los medios de producción. Tomar los medios de producción es una cosa física, que probablemente tengas que organizarte con otra gente para hacerlo. Pero tal vez no es eso, pero sí hay acciones físicas de autocuidado y de empoderamiento que puedes hacer efectivamente, que son performance, o sea, que es, a ver cómo lo digo, que es que tú estás haciendo eso con tu cuerpo. O sea, es real, no sé, en esa idea un poco como de salir del producto, de ser tan productocentristas, de si el producto va a cambiar el mundo, es que a lo mejor me está cambiando a mí, mientras lo estoy haciendo, ¿no? Cuando pienso en las prácticas pospornográficas, yo lo pienso, me gusta mucho lo que hemos hecho, digamos, a nivel de lo que se ha hecho a nivel de producto, pero no se puede negar que ese producto también era y forma parte de un proceso de producto, o sea, de una vida, ¿no? De algo que ha pasado. Efectivamente sí que hubo gente delante o detrás o debajo o a un lado de esa cámara mientras se hace y o sea, como tiene una dimensión corporal que no, tampoco tenemos que olvidarla para nosotras en clave de existencia, ¿no? Como con eso me quedo un montón. Sí, todos los, bueno, y también mencionaste a Annie Sprinkle como diciendo que tenía todos los medios de producción, es verdad que tiene más, pero también un ejercicio que ha hecho ella y que me gustaría como recoger en relación también a pensar la materialidad de los cuerpos, es seguir trabajando con el propio cuerpo a pesar de que pasen los años, a pesar de tener un cáncer, a pesar de volverte vieja, ¿no? Y yo creo que ahí hay como muchas tensiones que aparecen también. Hay un texto de Sedgwick en el que habla de su cáncer y que en una parte es como una idea que me gusta mucho, en la que ella
recomienda a cualquier persona interesada en los estudios de género a quedarse calva durante un año, lo plantea así, como recomiendo a cualquier persona interesada en los estudios de género a quedarse calva un año para entender realmente cómo funciona esto, o sea, cómo funciona el género, ¿no? Entonces también tiene que ver eh, con encarnar las formas en que se ha escrito la desechabilidad, en la que es como los cuerpos mientras más, bueno, nuestros cuerpos mientras son más viejos, pues es más difícil una serie de cosas, bueno, otras son quizás más fáciles, ciertos roles son más complicados, etcétera, ¿no? Y en eso sí valoro bastante el trabajo de Sprinkle en la actualidad, en la medida en que sigue trabajando con su cuerpo, a pesar de pasar por la enfermedad, de llegar a la vejez, de una serie de cuestiones, y como un acto de resistencia bien grande, ¿no? Y también de exposición de lo material, ¿no? De lo material del cuerpo, porque el cuerpo cuando expone su mayor materialidad es cuando expone eso que no existe sin fisuras o sin fallos, sin roturas. Entonces ahí eso me parece importante, ¿no? Y también pensar, al hilo de esto que estábamos hablando, de las micropolíticas un poco, ¿no? También en qué medida ciertos trabajos con la industria mainstream o con esos espacios que se pueden considerar más normativos facilitan también la existencia de esos espacios más minoritarios, ¿no? O sea, eh, seguramente todas hemos tenido trabajos en los que trabajamos para una industria del mal o para una ideología medio maligna, eh, y que ahí, bueno, cada una evalúa y cada una con sus posibilidades también, ¿no? Pero concretamente en mi caso, o sea, yo si no trabajara en la industria del porno mainstream, probablemente hay un tiempo que es financiado por esa industria de mierda, aunque es porno ético, así que es en buenas condiciones más o menos, digamos, pero no podría financiar unas horas de tiempo que, por ejemplo, ahora estoy invirtiendo en conversar contigo y más encima produciendo junto a ti una retribución social, que es que este video va a quedar colgado, y entonces incluso podríamos decir, mira, estamos desviando fondos de esa industria a estas otras posiciones críticas que de alguna forma la están cuestionando o están pensando otras maneras de producir imagen, de operar, distintas a la de esa industria, ¿no? Entonces, es algo que pienso recientemente mucho dando clases, como yo no podría estar dando clases en la universidad si es que no me echara unas horas grabando porno, y es totalmente paradojal, porque a nivel de lectura pública, dar clases en la universidad parece mucho más ético, más legítimo, más guay, pero la verdad es que está tan mal pagado que no se puede, digamos que siempre hay que buscar un trabajo. En mi caso es totalmente paradojal dar clases en la universidad sobre porno, mientras las financio yo esas clases, porque la universidad pública no las financia, las financio yo a través de un trabajo en la industria del porno, ¿no? Entonces ahí como que pasan unas cosas, y por eso es interesante también abrir como esta caja de lo material, ¿no? Porque también empieza a dar cuenta de cómo funciona en realidad, de cómo funcionan estos distintos espacios, ¿no? Eh, y bueno, claro, si empezáramos a hablar de trabajo en general, pues se abriría como un saco gigante con todas las tensiones y complejidades, pero por plantear también eh, cómo a veces la construcción y la deconstrucción de algo está muy imbrincado materialmente con ese mismo asunto, ¿no? Pues sí, pues, o sea, bueno, la semana que viene vamos a hablar con Linda Porn Ahí precisamente. seguro de trabajo. Ahí, o sea, has hecho ¿cómo se dice? La transición perfecta, o sea, Genial. porque sí que, si no, vamos a querer un poco reflexionar sobre esto, ¿no? De decir cómo efectivamente ciertas eh, brechas que a nivel de macro discurso puedes plantearte, no sé, ¿qué opinas? Pero al final, ¿qué importa tu opinión si de lo que estamos hablando es de que hay un montón de gente que está pudiendo vivir su vida como quiere vivirla, ¿no?
y que supone, ¿no? Como también limitar el acceso a los recursos, por más que te parezca que es lo más moral desde tu perspectiva de poder, cuando tú no estás ahí, ¿no? Ni tienes ni... bueno, obviamente todo esto en relación con estas nuevas leyes y intencionalidades gubernamentales, y lo digo con con toda esa palabra, porque me parece que tiene que ver con el gobierno, con el gobernar, me parece que tiene que ver con el gobernar, limitar el acceso a los recursos de las marginalidades poblacionales, que en este caso, pues obviamente, muchas trabajadoras sexuales, pues habitan esos, no todas, pero habitan esos espacios, ¿no? Como que, bueno, sí, vamos a hablar la semana que viene de esto. Súper. Y bueno, me quedo un montón bueno, con un montón de cosas que me hemos dado. Y vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias, Lucía, por ofrecer toda esta perspectiva súper multifactorial de todo y seguir, ¿verdad? Sí, seguir haciendo cosas. Pues bueno, nosotras seguimos haciendo cosas. Juntas lo hicimos. Pues nada, muchas gracias a todas también por atender a este encuentro y seguimos pensando. Nos vemos la semana que viene, el viernes, con Linda Porn.